otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Bueno. Hola, jueves 15 de octubre. Oye, la temperatura, la cuestión del No, clima... yo estaba en Europa, tranquilo, feliz. Les dije, yo dije voy a llegar a la primavera, solcito, voy a sacar mi short, mi pantalón corto, mi cuestión, y me tiene este invierno crudo y horrible. Pero el día de ayer fue más raro que eso todavía, porque amanecimos con lluvia. Sí. A eso de las 12 del día, a ver, como más o menos entre 11, 12 y 4 de la tarde. Sol, que había que sacarse las chaquetas y todo, porque no era un sol helado, además fue un día de calor. Doloroso. Y a las 7 de la tarde, volvió en tu misión. Y hoy día en la mañana, me van a perdonar, pero esto es como vivir en un frigorífico. Esto es Chernobyl. Esto es como vivir arriba de un freezer, de un frigider. Yo estuve en Talca, así que entré al centro de Godzilla. Y llovía. Sí, lo de ayer fue un Godzilla enfermo de los nervios. Sí. La mínima hoy día será de 4 grados, la máxima de 19, y hoy día festejamos a nuestra querida Santa Teresa de Ávila. La santa, más santa de todas las santas. Imposible más santa, una no, mujer. pero una mujer muy buena. Bueno, no sé si tan buena, pero muy inteligente, muy astuta y muy sagaz. Y muy buena escritora además. Sí, le gustaba, se hacía grandes sacrificios. La moneda sufrió una dura derrota tras el rechazo a la designación de Contralor por parte del Senado. Se va a ver puesto en brazos de Santa Teresa de Ávila, Burgos. Sí. El gobierno no consiguió los 22 votos requeridos para ratificar el nombramiento de Enrique Rajevich a la cabeza de la Contraloría. Desde la oposición, los senadores Horvath, Larraín y Moreira se abstuvieron, mientras que los demás rechazaron el nombre. Durante la jornada de hoy se vence el plazo para que el gobierno envíe al Senado el nombre que propone la presidenta Michelle Bachelet como nuevo fiscal nacional, tras elegir dentro de la nómina presentada por la Corte Suprema. Debido a esto, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta estimó que no corresponde la inhabilitación de senadores en la votación del nuevo fiscal nacional. La presidenta Michelle Bachelet llegó a Ecuador acompañada por 15 ministros de su gabinete para realizar una breve visita oficial este jueves. 15 ministros, hay 15, ¿eh? Durante su estadía en Quito, la mandataria sostendrá un encuentro con su par Rafael Correa a pocos días del respaldo que el líder ecuatoriano dio a la demanda marítima de Bolivia. ¿Y cómo lo dejaron entrar? Porque algunos que yo creo que la gente no los conoce, no sé si en la PDI, en Policía Internacional, no deben saber que son ministros. Los llaman como hijos de ministra. Los ponen con un cartel. No, y les hacen permiso notarial y todo. Pero deben poner como un cartel, como una camiseta, para que no se pierdan, porque yo creo que ni la presidenta debe saber quiénes son. Es que 15 ministros, yo aunque cuente, como que no llego. No llego, yo llego a 5. Cuando mucho. ¿Tú conoces 15 ministros? ¿Conoces 15 ministros tú? No. 15 fueron a Ecuador ahora. 15 ministros con la presidenta. Se van a quedar 5. Y eso que acá se quedaron como 10. ¿Pero eso cree usted que es un problema comunicacional del gobierno? No sé. Primero no sabía que habían 15 ministros. Pero aparte, 15 juntos. Ellos no se habían juntado nunca ante este avión, ¿eh? No, nunca. ¿Y por qué los 15 tienen que ir? Pues, los consejos de gabinete. Los 15 tienen que ir a Ecuador. ¿Has visto que una de las cosas que ahora se discute mucho políticamente es que la Bachelet ha hecho mucho énfasis en la distinción entre los ministros políticos y los que no? Y los sectoriales. Y eso es como los patrones y los empleados. Porque es como los principales. ¿Primera categoría? Claro. Pero eso ha pasado siempre. No, pero ahora está muy abusado. ¿Sí? No, ¿Más? sí, muy. Bueno, se van a perder 5, se van a perder 5 en Ecuador. No va a pasar nada. Mientras no se pierdan más de 5, no hay problema. La Cancillería reforzó la defensa ante la demanda marítima boliviana. Es así que el equipo asesor se va a sumar el periodista Ascanio Cavallo, también el historiador Joaquín Fernandois y el subsecretario Gabriel Gaspar. La primera reunión entre el agente Felipe Bulnes y los nuevos asesores se va a realizar la próxima semana. Esto lo dio a conocer ayer Heraldo Muñoz. Oye, las declaraciones entre
Evo Morales, bueno, Nicolás Maduro también en un minuto, y el canciller Heraldo Muñoz han estado muy duras esta semana. Evo Morales le aconsejó un psiquiatra a Heraldo Muñoz. Y Heraldo Muñoz le mandó a decir a Nicolás Maduro que le había dicho que Nicolás Maduro quería bañarse en el mar boliviano, que no se comprara todavía el traje de baño. El bikini. No. Porque yo creo que necesita bikini. ¿Maduro? Sí, porque se ve que tiene hasta teta. ¿Cómo? O sea, no, se ve que tiene, sí, no tiene pecho. Hay hombres que tienen eso. Tiene un bonito cuerpo, Nicolás. Es bello. Me gusta mucho. Un muy bonito cuerpo. Oye, este es un pituto que no tuve, ¿ah? Estoy mirando esto con mucha pena. ¿Qué? Este pituto que no me... a ver, pero di la noticia, no, la que acaban de decir, lo de la Ascanio. Ascanio va a ser el jefe de comunicaciones del equipo jurídico Laya. ¿Por qué no me llamaron a mí? Encuentro que es un buen nombre, fíjate. Pero sí, yo tengo más movida. Pero puede hacer eso. Pero Ascanio es súper inteligente, pero está un poco out. Pero no ha tomado whisky. Sí, lo más out que hay. Pero no ha tomado nunca whisky. ¿Cómo va a estar out? No ha tomado nunca whisky con Evo. No conoce. No, eso es cierto. No conoce. Un alto quórum exigido. Ha pasado un cumpleaños con Evo. Se equivocaron el teléfono, nuevo. Oye, en la noticia, bien la 08, noticia, cuando presentan a Ascanio, cuando presentan a Ascanio, en la noticia, esto lo vi acá, me dio gusto, lo presentaban como periodista, escritor y lobista. Sí. Pero lo presentan así. Periodista, escritor y lobista. Sí. Qué buen periodista es. Y probablemente uno de los mejores. No sé cómo sea como lobista. Pero ¿por qué dicen que es lobista? Porque trabaja con Eugenio Tironi. Sí. Yo los fines de semana, cuando aparecen las columnas, la que leo siempre sabiendo que dice cosas con informaciones de Ascanio. Sí. Ese es el que... No, pero sobre todo los libros de Ascanio son muy buenos. Él se ha disminuido por culpa de estas cosas del lobby, porque yo creo que si no fuera lobista, está en la Academia de la Lengua ahora. Tendría el Premio Nacional de Literatura de Periodismo hace mucho rato. Bueno, se lo merece hace rato y está en la Academia de la Lengua. No, sí, o sea, es un también que maneja el les recomiendo a los señores auditores que lean las memorias de Cardenal Simón Enrique, que para mi gusto es uno de los libros de periodismo más desconocidos y mejores que se han escrito en la historia del periodismo chileno. Y la historia de la transición está muy bien. Sí, pero te digo que hizo con Oscar Sepúlveda y con Manuel Salazar, la historia oculta del régimen militar también. Ese no es conocido, no es tan conocido, el cardenal. La memoria del cardenal no es tan conocido, pasó colado. Y es un libro, ¿por qué no le han dado el Premio Nacional a Ascanio? Porque se lo dan a los mediocres. Tienen descartada a la gente buena de categoría en el periodismo chileno para darle el premio. Y de categoría internacional. Mónica González, ponle tú. No, es que es sorprendente que se lo dan, bueno, para que vamos a enumerar los nombres que se lo dan, pero... Son gente todo meritoria y que tienen sus méritos, pero Ascanio escribió, te digo, con ese libro yo... No, fíjate que yo me pongo a pensar en el último tiempo en los buenos periodistas chilenos y no los veo en el Premio Nacional. No. Hay algunos buenos que han tenido. Tiene que ver con lobby. Eso sí que tiene que ver con lobby. Sí. Un alto quórum exigido para desarrollar una nueva constitución concentra las miradas de Renovación Nacional. El gobierno requiere los votos de la oposición para llevar a cabo su reforma, obligando al oficialismo a negociar un acuerdo con sectores de oposición. Desde el partido descartaron que sea el Congreso quien tome la definición y se distanciaron del rechazo de la UDI. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y también concejales. ¿Esto por qué? Por infracciones a las normas de transparencia, límites y control del gasto electoral. Este proyecto fue aprobado en sesión extraordinaria, puesto que la programada originalmente para tratar el tema fue suspendida por falta de quórum. Oye, pero ponte tú, la Patricia Verdugo tuvo el Premio Nacional de Periodismo. Sí. Héctor Soto no lo ha tenido. No lo tuvo porque Ascanio no lo ha tenido. Decía que no era periodista. Es como lo que pasó con Juan Manuel Astorga, que lleva, 20 años haciendo periodismo y hay gente que cree que porque no tiene el título. ¿Quién dijo eso? ¿De quién? En un minuto. Yo casi no conozco buenos periodistas que hayan estudiado periodismo. Bueno, todo un debate de que Juan Manuel Astorga no tenía el título, que parece una burrada, porque es periodista. Y además de lo bueno. ¿Qué es lo que estudian los periodistas? Bueno, algún día nos contarás tú, pero yo les voy a contar. Para mí es un misterio enorme. Yo estoy en Argentina. Yo he hecho clases en facultades de periodismo y le pregunto siempre a los alumnos ¿qué diablos le estudian en periodismo? ¿Por qué no lo consigo entender? Yo me rompo la cabeza. Pero bueno. No, si la única carrera que... Bueno. Yo ya les cuento. Se estudia. Dale. Sigamos. Hoy la confeche. Hoy
Tato. ¿O no? Hoy la Confeche. Hoy la Confeche encabezará una nueva marcha estudiantil por el centro de Santiago para reclamar por la reforma educacional, no sé por cuál de todas, pero y para pedir más claridad, sí, eso sí que debería ser, eso sí le escucho la razón, ¿no? En torno a la gratuidad que comenzará en el 2016. La marcha comenzará a las 11 horas en Plaza Italia y los participantes podrán trasladarse a través de la calzada sur de la Alameda hasta la calle Echaurra. Claudia, las medidas. A nivel internacional, las medidas para aliviar la crisis migratoria en Europa y el refuerzo de la cooperación con Turquía son los núcleos centrales de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy en Bruselas. Se trata de la cuarta cumbre para avanzar en una solución a largo plazo y una política migratoria y de asilo común. La policía israelí instaló puestos de control en los accesos a los barrios árabes de Jerusalén en una medida de seguridad sin precedentes. Así como estamos leyendo las noticias, nosotros lo hacen en otra radio. Sí. Yo lo pillé. Y está bueno, y me gusta. Siempre vamos a hacer, algunos dicen Sí. la primera. Sí. Tras la ola de violencia que ha cobrado la vida de 7 judíos y de 3 decenas de palestinos en las últimas 2 semanas, el Gabinete de Seguridad del Gobierno aprobó también el despliegue de tropas en la Ciudad Santa y otras poblaciones. La Fiscalía Mexicana reprobó las filtraciones de los videos sobre fuga del Chapo Guzmán. Hay una cadena televisiva que divulgó imágenes que revelan que los guardias del penal de máxima seguridad, Altiplano, ¿sabes cuánto se demoraron? 26 minutos en descubrir que el Chapo se había fugado la noche del 11 de julio pasado a través de un túnel de 1,5 kilómetros. ¿Y eso lo dicen como harto, poco, 26 minutos? Mucho. Se sabían antes. Yo creo que se demoraron 26 minutos en... Ya, esperémonos, 1 minuto. ¿Estará bien para que ahora nos sorprendamos? Un túnel de 1,5 metros. Vamos se con escapó el Chapo Guzmán. Noticias nacionales, Bueno, 8:14 de la mañana, miércoles 15 de octubre. En el capítulo Errores no forzados, número 454.353, ayer vimos uno más. Pésima Rajevich. Yo ayer me negué en Twitter a hacer ningún chiste con Rajevich porque es demasiado fácil. Sí, fácil. Pero todo puede ser mala Rajevich y todo tipo de... Bueno, el gobierno se metió yo nunca había visto en ningún gobierno anterior que el nombramiento del Contralor, cosa que generalmente es algo que uno ni siquiera se entera. Que uno ni siquiera sabe que existe. Se convierte en un tema político central de la agenda. Y que puede votar podría votar, no lo va a votar, pero podría llegar a votar a un ministro del Interior. No lo había visto nunca. Mira, me resulta completamente inaudito. Si esto llegara a votar al ministro del Interior, yo sospecharía muy seriamente que eso fue planeado por el ministro del Interior. Claro. Pensando, o sea, si llegara a suceder algo semejante, como que esto implica la caída del ministro del Interior, eso lo planeó Burgos. Porque si alguien hizo en esto... lo convirtió en un tema político en un central, reto mayor para su persona misma. Fue él. En una entrevista al Mercurio. Nadie se lo pidió. Pero si dice, esta es una gran derrota personal. No, lo ¿pero dijo, desde cuándo una derrota personal? Desde que él lo dijo hace cerca de 3 semanas. Que dijo insistentemente que si él no, que si no él iba a tener que renunciar. Y yo nunca entendí por qué se ponía esa soga al cuello. Y como estamos hablando en un mundo relativamente racional, por lo menos relativamente racional, yo no puedo pensar que eso sea más simple tontera. No, me parecería, no, es una falta de respeto. No ha sido eso. Explíquemelo un poco a nuestros auditores. Por una parte, hay una tesis que sostiene esto, que desde que el ministro Burgos señaló en esta entrevista al Mercurio que se estaba jugando finalmente su prestigio y su poder político en esta aprobación del nuevo Contralor, está esa tesis de que finalmente aquí lo que él quiere es salir del gobierno. Pero hay otra, pero ¿qué pasa? Que como finalmente el ministro Burgos sí logró aunar todos los votos de la nueva mayoría que no tuvo la semana pasada, porque acuérdense que se buscó ahí un resquicio de cambiarle la urgencia a la nominación del Contralor para poder dar vuelta a un par de parlamentarios de la nueva mayoría que no estaban por votar. De pronto, Durresti del Partido Socialista. Entonces, él logró aunar los votos de la nueva mayoría. Ese sí fue un logro político. Pero, ¿qué pasó? Fue Hernán Larraín, senador y presidente de la UDI, el que se abstuvo. Y eso hizo todo el cambio. Moreira ya había dicho que se iba a abstener, pero el voto con el que contaban era el de Hernán Larraín. Pero hay un apellido muy vinoso y muy bonito que no se pronuncia en todo este asunto. ¿Cuál? El apellido Izaguirre, que es el encargado, según creo yo, según lo que dice la ley, de la relación entre el Congreso y el gobierno.
no existe. O sea, el ministro Izaguirre da entrevistas para dar el lineamiento del gobierno, para dar la línea política del gobierno, que es el rol del ministro del Interior, y el ministro del Interior se dedica a conseguir votos en el Congreso, que es o sea, aquí hay un cruce de funciones. Sí, pero quizás en Ecuador van a llegar a entender es cierto que la delimitación de funciones del comité político normalmente sucede así. Pero también es cierto que cuando se han votado en votaciones importantes, no sé, pienso cuando José Miguel Insulza era ministro del Interior, el ministro del Interior iba también y se paseaba por los pasillos y apretaba votos y también los pedía. Marcelo Díaz, vocero de gobierno, fue uno de los que convenció a Durresti de que se cambiara de... Sí, todos van, pero no se menciona. La derrota debiera ser de... No se menciona Izaguirre no existe. Me parece muy inteligente de parte de él, me parece, o sea, lo felicito desde allá por este logro político, de que una derrota que se supone que es de él, porque él... Esta vez de Burgos, porque Burgos decidió. Porque Burgos decidió, por eso digo, y es una derrota porque Burgos decidió meterse en este problema, y una derrota porque en el otro tema, que es el dar lineamiento político, el decir para dónde va el gobierno, tampoco lo hizo él y lo hizo Izaguirre. O sea, Izaguirre le ganó el quien vive en las dos funciones. Porque el otro no estaba haciendo su trabajo, está haciendo otro trabajo que no es el que le pidieron, sino que otra cosa. Evidentemente, cuando alguien está haciendo otro trabajo... Pues yo creo que a Burgos se le cruzaron tiempos políticos porque Burgos acaba de tener, y no lo da el presupuestado cuando se puso esta soga al cuello con el Contralor, acaba de tener un mega éxito político que se llama el discurso que hizo la Bachelet sobre la Constitución. Sí. Que eso también tenemos que discutirlo porque me parece también un fracaso total. No sé, eso lo vamos a especular, pero lo que ahí se impuso fue la tesis de Burgos, que es el camino institucional, y de alguna manera esto fue, digamos, pegarle una barrilla para el lado a la Asamblea Constituyente y a la Asamblea Constituyente y todo eso. O sea, y eso era Burgos. Y se le juntó al día siguiente, al día siguiente podría haber estado cosechando diplomas, digamos, como cosechando laureles por este avance suyo, o por este logro de su teoría política, de su camino en la Constitución. Le viene pero hay un punto, hay un punto en el que no hemos hecho mención. Una cosa son los errores no forzados. Perdona, para terminar la idea, porque para allá iba. Y otra teoría que uno podría pensar de por qué Burgos se puso en este primer plano, esto es porque necesitaba ponerse alguna estrella en la charretera, o sea, necesitaba demostrar también algún peso. Ahí hay un error previo, creo yo, y tiene que ver con la rigurosidad con la que el gobierno decide la gente que va a presentar. Después de lo que pasó con el ministro Insulza. Todos hablan bastante bien del nombre de Rajevich, ¿eh? Sí, o sea, incluido Hernán Larraín. Sí, porque ahí tenemos que pasar a otra cosa, que hubo un juego político de esos que cuando se habla de politiquería no gustan, que fue cagarse a Rajevich. Perdóname. Porque era el candidato de la nueva mayoría. Dos garabatos juntos, no. No. Cagarse por la Rajevich. Todos hablan muy bien porque también hay aquí una cosa de chaqueteo maravilloso en Chile. No, mira, Rafael Gumucio es súper buen escritor, pero esa cosa en Chile funciona normalmente. Pero es mucho más guapo. Pero es mucho más guapo. Pero es mucho más buen mozo. Lo suyo del sexo. La primera señal política que tuvo el gobierno al presentar el nombre del señor Rajevich a Contralor fue este tema de la beca. Y la sesión pasada, el señor Rajevich tuvo que durante 2 horas explicar el tema de su beca y quedó despejado. ¿Y qué apareció después? Un segundo elemento, que él había hecho informes políticos para gobiernos de la antigua Concertación Nueva Mayoría, y apareció también el argumento de que habría hecho algún informe para la propia Michelle Bachelet. Cuando te hablo de la falta de rigurosidad del gobierno, es que estamos en un momento político donde cada personaje designado se le revisa hasta el lóbulo de la oreja. Yo puedo ofrecer a una compañía. Y cuando tú presentas a alguien importante y te has demorado tanto en tener un contralor, tienes que preocuparte, creo yo, de tener la menos cantidad de cuestionamientos posibles. Yo tenía bien poco. Sí, pero Claudio, yo digo, ¿por qué Hernán Larraín y toda la derecha votó en contra? Por la falta de independencia política que yo siento que tenía el Contralor. Hay un compañero de mi hija de 4 años. Yo te estoy dando... Pero nunca se habló de eso respecto de Mendoza. Hay un compañero de mi hija de 4 años que está en el jardín infantil Pasito del Bosque, que no tiene ningún cuestionamiento, pero creo que debe ser la única persona que no tiene ningún cuestionamiento de ninguna especie. Sus padres no son de la Concertación de Alianza, y no ha hecho nada, ningún informe, porque tiene 4 años. Sería la única persona en todo Chile que no. O sea, políticamente a mí me resulta cuestionable que no tenga una postura.
Que no tenga una postura política me resulta cuestionable. Yo no lo entiendo esa Pero persona. si fue Contralor Arturo Elwin, el hermano del presidente todos, Elwin. Porque todo ser humano era lo que siempre entendió muy bien la Inquisición. A todo ser humano tú le puedes decir eres culpable. Y él decir, Enrique ¿de qué? Y tú decirle, no te voy a soltar de aquí hasta que te des cuenta Enrique de qué. Silva, y vas a sí, encontrar muchas pero, cosas Pato, de las que es Enrique culpable. Silva Silva fue Contralor de la República muchísimos años. Masón, gran masón de la masonería, radical. Todo el mundo siempre ha sabido cuál es su postura Fue política. uno de los ejemplos que se puso en la discusión. Para no ir tan lejos, Ramiro Mendoza No, también. Ya, entonces no es que tenga un cuestionamiento, es que la oposición No, para votarlo quiso votarlo y tenía que Bueno. buscarle cosas para votarlo. Y lo votó. Porque quería votar a Burgo, porque si Burgo no hubiese dicho, sé que me da lo mismo, Rajevich, hagan lo que quieran con él, estaría ahí. Si Burgo no hubiese dicho... Ahora está pasando lo mismo para el fiscal. Aquí, para la elección del fiscal sí que vaya a haber lobby. Aquí sí que los lobby, aquí sí que No vas a ver, ya ha sucedido. O sea, de las últimas 3 semanas han sido brutales. ¿Tú crees que aquí el Guatón Correa no está trabajando como malo de la cabeza? Lo que se sabe y lo ha reconocido es que el senador Girardi ha cenado en su casa con 2 candidatos a fiscal. Nada menos. O sea, por lo pronto. Los fiscales van a la casa de los políticos a pedirles también apoyo. Exactamente. Pero espérame un segundo. Estamos hablando de que los Y la fiscales segunda son los que tesis- acusan. Ya, la para que segunda le quede tesis, caso, la claro, a segunda nuestros tesis queda auditores. vuelta, pero es una tesis. No hay información al respecto. Desde el fin de semana se viene diciendo que acá había un enroque entre la votación del Contralor y la votación del nuevo fiscal. ¿No es cierto? Esa era la sospecha que se instaló. Y que aquí finalmente se había hablado un nombre por otro. El nombre del fiscal nacional lo vamos a conocer hoy. Ya nos dijo el ministro Jorge Burgos que está en un sobre cerrado, la presidenta ya lo decidió. Hoy se va a conocer quién es el candidato. Sí, el señor Morales, ¿no? Morales era el candidato favorito, pero también ha tenido un montón de cuestionamientos justamente por este tema del lobby y de las redes de poder que tiene. Entonces muchos especulan que a lo mejor algunos parlamentarios de la centro derecha votaron en contra del Contralor porque no estuvieron de acuerdo con el nombre que va a proponer la presidenta fiscal. O sea, un enroque. Pero como te digo, son todas tesis políticas que dan vuelta. Lo concreto es que el senador con el que se contaba el voto y que se abstuvo fue el senador Enal Larraín, que dio un discurso bien interesante. Porque es lo mismo, dijo, Me duele mucho. Yo no podría más que dar buenas recomendaciones del señor Rajevich. Fue mi alumno, lo conozco, sé la persona proba que Lo amo. Pero Es buen mozo, ¿Ah? es bello, lo amo. Estoy Pero- enamorado de él. Pero mueve como en un esta rey. balanza, dice él, termina siendo una decisión política. Exactamente. Así es, pues. Pero voy al segundo punto que hay que ver con un poquito más de precisión. Es una victoria de Jorge Burgos haber impuesto, según lo que ustedes dicen, yo no soy testigo, la tesis de que el camino constitucional lo tiene que ver el Congreso. Estamos en la Constitución ahora. Sí, Ya. y verlo el Congreso, cuando vemos cómo les va en el Congreso, cómo resulta la cosa en el Congreso. Y además, con el agravante de insultar al Congreso. Porque lo que se hizo, la presidenta lo que hizo fue insultar al Congreso. ¿Por qué? Porque le dice al Congreso, ustedes deciden, pero solo pueden decir 4 cosas, que son las 4 cosas que de todas maneras no podrían, o sea, no hay otra, o sea, es estúpido decirle a alguien las 4 cosas que de todas maneras va a tener que hacer, pero al decir, ustedes tienen que decir entre 4 cosas, es decirle, ustedes tienen poder para ser buzón. Yo les doy todo el poder a ustedes, pero al mismo tiempo les digo lo que tienen que hacer o lo que tienen. O sea, estoy diciéndole, no confiamos en ustedes, no confiamos en el Congreso, pero le damos a usted el poder de decidir la nueva Constitución. Esa es una política, para mi gusto, equivocada y muy propia de este gobierno, que es darle el poder a alguien y ofenderlo. Lo que pasó con los empresarios. Tú no puedes ofender a los empresarios, decirle que son los ricos de siempre y dejarle el poder a ellos. O lo ofendes y vas a la pelea y ganas, o pierdes, o no lo ofende, o le das cariñito, le dices que son maravillosos y los tratas súper bien y le das el poder. Tú no puedes darle el poder a alguien y luego decirle que no puede ejercerlo. No puedes decirle al Congreso lo que va a decidir. Es absurdo. Si el Congreso tiene el derecho de decidir cuál va a ser el camino para la Constitución, que dejen las cosas abiertas. Al final estas 4 alternativas son las únicas 4 alternativas reales que existen. El Congreso no va a inventar una alternativa claro. que se decía en un partido de fútbol o de Marte. O se decía o es plebiscito, o es Asamblea Constituyente, o es Congreso Pleno. Esas son las posibilidades. Pero decirlo, explicitarlo, es una forma de insulto. Y vemos cómo va con el Congreso, o sea, vemos cómo son las relaciones con el Lo Congreso. otro, y se comentaba O sea, mucho ayer respecto de la Constitución, es cuánto se va a, comillas, plebiscitar la próxima elección parlamentaria. Es decir, el discurso de cada parlamentario va a tener que ver con la Constitución, probablemente. Pero O sea, va iba a pasar ser... de todas maneras. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, de todas maneras. Y va a ser el gran tema y me parece muy bien que sea así. Sí. Eso no es problema. Pero si
¿qué le hubiese tocado, qué le hubiese costado ser minimalista a la presidenta? Y decir, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es quitar el quórum, cambiar los quórum, y después vemos qué pasa. Lo único que voy a hacer yo, a mi gobierno, es la educación cívica, que es humo, pero es lo mismo, la educación cívica y cambiar los quórum. Y el próximo gobierno verá cómo lo hace. Es lo único que tenía que decir. Con eso bastaba. Pero ¿para qué después vamos a darle cuatro posibilidades? No, porque en el fondo ella tenía comprometido una expectativa, y esa expectativa era voy a hacer un proceso constituyente. Nos cambiamos de tema y volvemos al tema anterior. Son 8:28 de la mañana, a la situación que se dio ayer en el Senado, la no aprobación del señor Rajevich como contralor. Tenemos a Lili Pérez, que fue una dura cuestionadora de la decisión del gobierno de mantener el nombre de Rajevich, y queremos saber por qué. A rajatabla. Buenos días, Lili Pérez. Hola, Lili. Hola, ¿Cómo estás, Lili? Qué gusto saludarlos. Tanto tiempo, ¿ah? Aquí tembló hace poquito. ¿Dónde? ¿En el Congreso? Acá en Valparaíso. Ay, nosotros nos pusimos a temblar cuando te estábamos llamando. De emoción, espero, de emoción. Más que de emoción. Lili, de emoción. ¿Cuándo nos vamos a ver? Tengo que ir a verlos, en realidad. Sí, tienes que venir, pues. Sí, tengo que ir. Los lunes estamos en el voy a mismo lugar. Santiago. Oye, Lili, ¿de verdad Rajevich era alguien que no daba confianza, o estamos hablando de un gallito que Político. ganaste? No. Mira, a mí el color político de un contralor o contralora es el tema que me resulta menos relevante, porque yo creo que las personas tienen todo el derecho a tener una simpatía, incluso una militancia política. De Tienen hecho, casi yo el cuando deber, encuentro yo, fíjate. Sí, de hecho yo cuando fui concejala y diputada, que son dos cargos que tienen facultad de fiscalización, yo era muy frecuente mis idas a la Contraloría, en fiscalización en el ámbito municipal, como concejala y después como diputada, en los actos administrativos del Estado. Por lo tanto, yo conozco, a diferencia de muchas otras personas que son parlamentarios pero que no han tenido antes facultad de fiscalización, conozco bien cuál es el rol de la Contraloría General, cuál es el rol de un Contralor General o Contralora General de la República. Me tocó trabajar con Arturo Elwin, hermano del expresidente de la República, con Gustavo Chola, con Ramiro Mendoza, tres contralores brillantes, cada uno en su estilo, cada uno con su forma, pero tres contralores inobjetables en sus resoluciones. ¿Y por qué era tan objetable Rajevich? Por varias razones. Lo primero es porque él tuvo una beca del Estado que no pagó, y hay tres formas de pagarla. No la pagó y se demoró 11 años en depositar su tesis doctoral. Hay una ley que rige a los becarios en Chile. Hay aproximadamente 3.500 patricios becarios en Chile, de los cuales tienen 5 años de plazo para devolver su beca. Las tres fórmulas son depositar su doctorado, su tesis doctoral en el tiempo que estipula la ley. Esto es por ley, no es por norma, es ley. En segundo lugar, a través de trabajo en área administrativa del Estado. Y lo tercero es, cuando eso no se cumple, el artículo 10 se aplica cuando se vulnera alguna de las dos primeras y se le cobra, cosa que pasó con el candidato del gobierno. Y como no pudieron notificarle la demanda que fue ingresada, yo la tengo, la vi físicamente, materialmente, el propio Consejo de Defensa del Estado estimó que no podía ser cobrada y la deja sin efecto por prescripción, no porque haya sido pagada. Por lo tanto, una persona que tiene una deuda con el Estado de esa naturaleza, a mi juicio, yo tengo un reproche ahí, y que es una persona que en ese cargo, al menos, tal vez para otro cargo podría ser, pero en ese cargo, a mi juicio, la persona que tiene que velar por el buen funcionamiento del Estado, por el buen uso de los recursos públicos y por todos los actos administrativos del Estado, no es la persona idónea. Okay, pero el argumento que finalmente da la impresión, Lili Pérez, que terminó pesando, más que el tema de la beca, que lo explicó en extenso el candidato a Contralor la semana pasada en el Congreso, fue su posición política. Es decir, se esperaba de él que fuera un eunuco político, que no tuviera ni una sensibilidad política, y lo que se le cuestionó, y lo vimos en la prensa, era que él había hecho informes para gobiernos de la Concertación, por lo tanto estaba teñido políticamente. Ese fue el argumento que pesó. A ver, yo estoy respondiendo mis reparos. Tu postura. Y mi segundo reparo, lo primero es lo de la beca, y yo fui probablemente la primera senadora que lo dijo cuando lo nominaron como candidato, y yo de hecho hablé con algunos miembros del gobierno para decirle que cambiaran el nombre, porque este nombre no iba a tener acuerdo, y de hecho los reparos no los hice solo yo, los hicieron varios senadores de la Concertación que finalmente se alinearon con el gobierno después de las presiones absolutamente impropias del ministro Interior.
Y el segundo reparo, a mi juicio más importante, por eso digo que lo de su militancia, a mi juicio, no es lo más relevante. Es en relación a que un contralor que ha sido asesor directo, no ocasional, como él señaló la semana pasada, un asesor permanente de al menos 3 ministerios, da lo mismo de que gobierno, porque también fue asesor del gobierno anterior del presidente Piñera, en el Consejo de Transparencia. Si una persona ha tenido esta naturaleza de ser asesor, va a pasar de ser controlado, porque la Contraloría controla todas estas asesorías, a ser controlador. Por lo tanto, va a tener que inhibirse en varias resoluciones relacionadas con esos ministerios. A eso súmenle que la propia Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República, en algo nunca visto, de manera pública, hicieron sus reparos a esta nominación. Yo nunca había visto que los funcionarios de la Contraloría General de la República, de manera pública, lo manifestaran. ¿Y con qué argumento? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les pareció mal? ¿Qué les parecía mal de él? Lo que yo les estoy planteando, que es una persona que se iba a tener que inhabilitar de resolver en materias que son, lo que pasa es que velar por la administración del Estado, hacer uso de toma de razón de los ministerios, los municipios, en fin, ese es el rol de la Contraloría General de la República. Yo creo que el gobierno cometió un error enorme porque sometió a escarnio público a una persona que a lo mejor tiene un montón de mérito y que en otro cargo podría haber funcionado perfecto, pero el cargo de Contralor General de la República es un cargo que dura además 8 años, que va a exceder a este gobierno y va a exceder incluso al próximo gobierno. Lili Pérez, tú pediste ayer la renuncia del ministro Jorge Burgos. El propio ministro en una entrevista hace un par de semanas dijo que en el fondo se estaba jugando su pellejo en esta nominación del Contralor. ¿Por qué insistir en esta petición? Finalmente logró aunar todos los votos de su mundo político y aquí lo que falló fue Hernán Larraín, que se abstuvo finalmente. El ministro Burgos, hace un par de semanas, en varias entrevistas de medios de comunicación, dijo que él iba a hacer un paso al costado, si efectivamente su nominado, y lo planteaba así, su nominado, y creo que él cayó en una trampa absurda. ¿Por qué? Porque el ministro de Interior no puede hacer un gallito político con el Senado ni con nadie, ni con sus propios senadores, por ningún cargo. Porque esto no es un gallito político, esto es un asunto de Estado. Y los asuntos de Estado no se resuelven con presiones políticas. El hecho que hayan hecho hicieron ir a votar a un senador que estaba con licencia médica. Yo me pregunto si una persona con licencia médica puede llegar, ir a la pega, volver, sin que la Compin o la ISAPRE o alguien le diga algo. Pero la ISAPRE no te paga los días que tú no trabajas en el Congreso. ¿Cómo? No, pero si uno tiene licencia no puede ir a pero la licencia en el caso de un congresista no es igual que en el de un trabajador particular. Lo tengo claro, Patricio, no tenemos estatus jurídico de funcionarios públicos, pero estoy hablando lo que pasa, recordemos que no solamente son temas legales, son temas... Sí, no, de acuerdo, lo digo solo para precisar, para que sepa. En segundo lugar, un ministro de Interior que canceló el día de la votación anterior y dejó pasar una semana más para cuadrar votos. O sea, se izaron todas las artimañas para el tema de los votos. Senadores que votaron mucha palabra, que hicieron reparos bastante duros a la nominación del señor Rajevich. Y después cambiaron de opinión. ¿Y por qué? Bueno, habría que preguntarle a ellos. Pero ¿por qué? Yo me quedo preguntando. ¿Qué cosa? ¿Por qué Jorge Burgos se metió en Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hace mucho rato nosotros, Lili. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Pero cuál es tu hipótesis? Y por eso yo ayer ironicé y dije, bueno, el ministro Burgos se ha hecho este gallito y él dijo que se iba, tendría que renunciar. Porque él no puede ser, tiene que sacar una lección de esto. Ahora nosotros tenemos que elegir al fiscal nacional y yo espero que el gobierno no haga lo mismo que hizo en este caso. El gobierno tiene que elegir una persona no por lo que le guste al ministro de Interior o al ministro que sea. Tiene que pensar en el país y tiene que pensar en lo que sea mejor para el futuro. ¿Qué pasó con el ministro recordemos que el fiscal nacional también dura 8 años en el mandato. ¿Qué pasó con el ministro Izaguirre, que se supone que el que tiene que velar por la relación entre el Congreso y el gobierno? No lo vi en nada esto. Yo tampoco lo vi en nada y es bien lamentable, porque cuando partió el ministro Izaguirre, yo de verdad la firme, pensé que él iba a estar, y partió con mucho más, ¿cómo decirte? Claro, con más ímpetu, con más fuerza, con más garra, se relacionaba mucho más con nosotros, pero
el último tiempo ha estado como bien desdibujado en sus Pero cosas. él no lo vio usted en los pasillos, conversando con los senadores, amarrando votos en esta vuelta con el caso Contralor. Al ministro Izaguirre Sí. lo vi, anduvo, pero realmente no sé qué rol jugó, no podría decir. Andaba sin maletín. ¿Ah? Lili Pérez, tenemos que ir No sé. cerrando, pero una Oye, consulta. Lili, perdona, la derecha, ¿ustedes tienen un candidato para Contralor? ¿Tienen alguien que quieren lanzar para arriba? ¿Que quieren subir Yo no ahí? puedo hablar por toda yo puedo hablar por una parte de la oposición que es Amplitud. Ya, y, ¿Ah? y Amplitud estaría, ¿le gusta un nombre? Amplitud, nosotros pensamos que tanto dentro de la Contraloría como fuera de la Contraloría hay gente súper buena para Contralores. Hay personas expertas en derecho administrativo, hay personas de las universidades que tienen expertise en estos temas, hay gente dentro de la Contraloría también súper buena. ¿Algún nombre? Tenemos varios nombres, pero basta con que uno lo diga para quemarlo. Así que yo en esto prefiero ser súper cauta. Lili Pérez, para cerrar, la presidenta viajó a Ecuador. Antes de partir dejó firmado un decreto con el nombre de su candidato como fiscal nacional, en esta quina que dio la Corte Suprema. En La Moneda, con la votación de ayer quedaron un poquitito afectados y se dice que hubo gestiones en el Senado para instalar derechamente al fiscal Morales como el favorito. ¿Usted como senadora tuvo esas conversaciones, recibió un comillas lobby para promover al fiscal Morales como fiscal nacional? Ninguno. Ya, o sea, Ninguno. podrían ser más bien rumores. ¿Y le gusta como candidato Morales? Yo creo que los 5 nombres que eligió la Suprema, la quina que armó, los 5 son buenos nombres. Algunos me gustan más que otros, y voy a esperar la nominación que mande el gobierno para tomar ¿Cuál es una que más le decisión. gusta? Voy a esperar que mande la nominación al gobierno tampoco quiero quemar el nombre, prefiero esperar. ¿Y piensa que se deben inhabilitar todos los senadores cuestionados, investigados? Absolutamente, lo he dicho desde el primer día. Yo creo que las personas que están investigadas por el Ministerio Público y que o sea, los senadores, porque en este caso son los senadores los que votamos, yo creo que es un tema ético, no es un tema legal. El estándar ético es mucho más fuerte que el estándar legal. Y desde ese punto de vista a mí me parece que es obvio que sí, que tienes que inhibirte de algo que te afecta particularmente. Ok, 8:39, senadora Lili Será Pérez. hasta la próxima por acá, por Sí. Lili. Ya, pues, nos Chao. vemos. Chao, Gracias, chao. chao. 8:39 de la mañana. Les cuento que cuando cambias el foco desde la enseñanza al aprendizaje es ahí cuando creces. Posgrados Universidad Mayor abre su proceso de postulación para sus programas de magíster y diplomados en educación. Solicita información en umayor.cl/posgrado mayor. Si eres de lo que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Algunos buscan ver el mundo de un modo completamente nuevo y con una fotografía son capaces de despertar tu asombro. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2 desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Vamos y volvemos, 8:40 de la mañana. En Radio Cero, desde cero. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:42 minutos. Pensar que cuando partí, me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior, financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. Cuando Einstein descubrió que las leyes estaban hechas para romperlas, se dio cuenta que podía desarrollar su propia teoría. Cuando construyes un nuevo punto de vista, creces.
Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ya comenzó la venta especial Claro. Los mejores smartphones 4G LTE con cuota inicial 0 peso están en Claro. Pórtate a Claro y ven ahora por tu HTC Desire 626 con cuota inicial 0 peso. Al contratar un plan Pro 3 GB con Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas. Por solo 22.000 pesos mensuales por un año. No te lo pierdas. Es solo por este jueves 15, viernes 16. En todas las sucursales y distribuidores Claro adheridos. Tener más de lo que más te gusta. Con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. 8:42 de la mañana. ¿No te escucharon, Pato? Estamos aquí con Genaro Cuadro. ¿Cómo se llama la institución de AC? Marca tu voto, marca C. Marca tu voto, marca C. Arquitecto, académico de la Universidad de Portales, además, y dirigente, máximo dirigente de Marca C. Uno de los dirigentes, porque la verdad es que Marca C es una cosa tal que no tiene muchos dueños, tiene muchos. Ustedes han dado una pelea por poner el tema de una asamblea constituyente sobre la mesa, digo, esta raíz del cambio de la Constitución. El anuncio de la presidenta Bachelet de dejar postergado al Parlamento y para el próximo Congreso la decisión del cambio constitucional, ¿para ustedes es una buena noticia o esto en el fondo saca de cancha, es la pelota fuera de la cancha? La verdad es que estoy más bien optimista respecto de eso. Tengo una visión más bien optimista, primero porque dirijo una campaña que partió de nada. Sí. Y que logró instalar efectivamente esta demanda y que es fruto del trabajo de muchas otras intentos anteriores y de otros grupos. No somos el único grupo que está trabajando en una demanda de la Asamblea Constituyente, importante decirlo. Por consiguiente, cuando la presidenta, es decir, la máxima autoridad del país en una cadena nacional, dice que la Asamblea Constituyente es igual de válida que todas las alternativas, sacaba una parte del debate en que nos trataron de instalar durante un rato y era que esta cosa de la Asamblea Constituyente era fumar opio, era un despropósito, era un estadio con 10.000 personas adentro balbuceando cosas incomprensibles. Entonces, ahí hay un paso significativo, creo. Pero también lo diluye. O sea, cuando tú presentas, como alguna vez dijo Genaro Arregá, cuando tú pones 20 prioridades, al final no tienes ni una. Totalmente. Cuando pones 4 alternativas, al final no tienes una. Por lo mismo, me parece también pertinente, siempre lo dijimos al otro día de haber marcado el voto, que probablemente iba a ser en la próxima contienda presidencial y parlamentaria que este tema se iba a zanjar, porque iba a obligar, así como obligó a la nueva mayoría y a la oposición en su momento a pronunciarse respecto a la educación, el proceso anterior de movilizaciones estudiantiles, yo creo que van a estar obligados parlamentarios y el próximo. ¿Pero tú esperabas más de la presidenta Bachelet en este anuncio del proceso constituyente? Yo esperaba que se escuchara algo que nos parecía a nosotros muy razonable instalar como debate y que, siendo genuinas las aprensiones y válidas los otros mecanismos que se plantean, que la presidenta pudiera proponer hacerse cargo de esta moción parlamentaria que respaldan 53 parlamentarios diputados en la Cámara y que han estado promoviendo, que es una moción parlamentaria que le devuelve al Ejecutivo la posibilidad de convocar a un plebiscito para temas de este tipo, ¿ya? Con el acuerdo del Congreso, para no pasar por encima del Congreso. ¿Qué es lo que habría que haber plebiscitado ahí? Nosotros siempre creímos que ese era un plebiscito en donde se consultaba cuáles eran los mejores mecanismos posibles y dirimirlo. Había gente, porque nosotros hicimos una conversación muy larga con todos los partidos políticos y movimientos, había gente que decía que no, que lo que había que plebiscitar era si se quería o no cambio constitucional, que es un poco el debate que la derecha nos quiere plantear, que en realidad Chile no necesita un cambio constitucional, que por qué se nos ocurrió esta lecera, y finalmente también es algo que se podría plebiscitar. La pregunta puede partir, ¿se requiere o no? Y si se requiere, ¿cuál es el mecanismo adecuado? ¿Y por qué Chile requiere un cambio constitucional? ¿Otra constitución? Yo lo voy a poner bien simple, el limón no da más jugo. ¿Qué limón? Las instituciones de la República. Así es simple, el nivel de desconfianza. ¿Y las instituciones van a ser reemplazadas por la nueva Constitución? No, van a ser mejores instituciones. ¿Por qué? Pueden ser mejores instituciones. De partida porque en la Constitución actual el rol subsidiario del Estado limita las capacidades del Estado para actuar. Voy a ponerlo en bien simple porque lo discutimos permanentemente de manera más retórica respecto de la Constitución y cómo afecta la vida de las personas.
nadie se pone a pensar cuando va en el taco del Transantiago, que el Transantiago es fruto de una constitución que le fija al Estado un rol subsidiario en el diseño de las políticas públicas. ¿Por qué Transantiago es como es? Porque sentados en la mesa del diseño del Transantiago, pero con esta constitución, la primera obligación, con esta constitución el Transantiago podría ser público. Pero por cierto, entonces, ¿por qué depende de la Constitución? Constitución? Pero no pudo serlo, de partida parte de los argumentos, cuando se instaló, de hecho fue el expresidente Frey, que en algún momento con Carlos Ominami hicieron una propuesta al respecto. Uno de los argumentos para no hacerlo es que eso era ir en contra de la Constitución, porque existe un mercado del transporte y hay privados interesados en sostener ese mercado y por consiguiente el Estado no debe actuar. Ese rol subsidiario que se vive cotidiano en la salud, en la educación, en la AFP, en transporte, en la energía, en el agua, etcétera, son cosas que ocurren cotidianamente y afectan a las personas. Solo que se hace bastante difícil de explicar e invisible para los chilenos de a pie. Sí. Genaro Cuadros. Uno veía ayer otra encuesta que sacó Chile 21 y también mostraba algo que se viene testeando, y es la mayoría ciudadana que quiere una nueva constitución, pero hay un desfase y pasa con otras reformas, que la gente quiere cambio educacional, quiere cambio, quiere reformas, pero cuando se plantea la reforma retrocede. No claro, retrocede. Es como que se genera un desacople entre lo que tú esperas en ese cambio y lo que realmente sucede. Es que todos esperamos algo distinto, porque eso es la naturaleza de los cambios. O sea, que todos vayan, o sea, que todos convengan en el mismo cambio tiene que ver con la conducción política que uno espera de los partidos, de los liderazgos políticos. Esa es la idea. Respecto a la Constitución va a pasar lo mismo. Va a haber gente que decir que la Constitución no requiere ser cambiada. Hay otros que tienen que ser cambiadas en una dirección o otros en otra. Yo creo que no ha sido bien contado por qué sería bueno tener una nueva Constitución. Yo creo que hay varias cosas. La presidenta planteó varias. Hay algunas históricas, no quiero reparar en ellas porque son obvias, la legitimidad de una constitución hecha en dictadura, la manera en cómo de hecho se realizó y se aprobó, pero yo lo voy a poner de otra manera más desafiante para el país, y es que Chile nunca ha escrito una constitución a través de la participación de la ciudadanía. Siempre ha sido un grupo, una élite que la ha hecho, y esta se la ha ido modificando, perfeccionando, lo que tú quieras, ¿ya? No la hace menos válida, pero sí sería bueno que una vez por todas nosotros cambiáramos ese precedente, porque no hay ninguna razón por la cual no hacerlo de esa forma. Pero muchos países exitosos también. Por supuesto, si yo no digo que no. Si yo no digo muchos que países exitosos han hecho lo mismo. Sí. La Constitución americana la construyó un grupo de esclavistas. No, claro, un grupo de esclavistas y una élite, digamos, una asamblea de notables. Y también hay muchos otros igualmente exitosos que han hecho asambleas constituyentes para coronar precisamente Colombia, la capacidad de sus instituciones. Están muy disconformes con su constitución y Colombia constataron que no le había servido para nada para verdad? cambiar. Claro, los mismos que lucharon ahí por la asamblea constituyente y por hacer la constitución que se hizo, ven que la constitución no cambió en nada lo que querían cambiar con la constitución. Están disconformes respecto de eso. Nos hemos reunido muchas veces con ellos, nos fuimos a inspirar precisamente en el trabajo que ellos habían hecho, porque nació más o menos parecido como nos hicimos nosotros en Marca C, y efectivamente con narcotráfico y en medio de una crisis, a diferencia nuestra, en medio de una guerra civil. Exactamente. Sin embargo, como todas las cosas, si tampoco que tengamos hecho una nueva constitución al otro día esto del Edén y todo va a ir Genaro Cuadros, tengo una duda, porque en el fondo cuando se habla de una asamblea constituyente se habla de cómo podemos convocar a una mayoría ciudadana para que entregue su opinión respecto a una nueva constitución. Cuando la pelota pasa al Congreso, que va a ser elegido en el año 2017, y será el Congreso el que decida, mira, podría ser una asamblea constituyente, podría ser 3 alternativas más, recién ahí partiría entonces de ver cómo se armaría la asamblea. O sea, estamos hablando en el fondo acá de una década. O sea, espero que no, porque en 2 años más eligen el Congreso. Ahora, la discusión hasta que digan qué camino seguir será otra, y después cómo armar una asamblea constituyente, ese sí que puede ser un lío. puede ser muy largo. Efectivamente, yo creo que esto va a depender no solamente de la generosidad política, sino de la inteligencia política con la cual un sector de la derecha tome posición respecto de los cambios constitucionales que se requieren. Yo creo que, Chile lo hacemos entre todos, y el resultado del país que tenemos tiene que ver con nuestros propios conflictos y fantasmas, y yo creo que acá, si hay alguien que tiene que eliminar esos fantasmas, es un sector de la política que es bien transversal. No quiero decir que con que sea derecha están los partidos de derecha. O sea,
Burgos, hay muchas personas que tienen los mismos fantasmas y temores que tiene Hernán Larraín o otro dirigente de la UDI, y es que son estos fantasmas de que Chile nunca está preparado para hacer una discusión así. ¿Tú sabes que este fantasma existía cuando se fundó la República de Chile? El argumento que le dijeron precisamente estos visionarios esclavistas norteamericanos a Simón Bolívar, a todos nuestros padres de la patria, es que América Latina no estaba preparada para tener una república, porque en realidad todos estos indios negros e ignorantes no podían ejercer la democracia. Este es un argumento que lleva 200 años. Entonces creo que llegó el momento de cambiarlo. Claro, pero lo que Estamos con Genaro Cuadros. Lo que yo no entiendo es cómo el Congreso se va a inhabilitar. ¿Cómo inhabilitar? El Congreso próximo, que va a ser elegido en gran parte como una asamblea constituyente. Seguramente parte de su plataforma electoral va a ser su posición en torno a la Constitución. Va a ser parte de lo que, porque ¿qué más van a proponer, digamos? ¿Cómo van a ellos? Me resulta muy difícil decir, ¿sabes que nosotros nos servimos para lo que nosotros hemos sido elegidos y somos malos para esto? Es como si tú vas y vayas a un cirujano de lo normal y le dices, aquí quiero medicina homopática. No, sabes que súper malos cirujanos, no creo, y me voy a cambiar a la homeopatía. O sea, ¿cómo van la presidenta le está diciendo al Congreso algo que el Congreso es muy difícil que haga? Yo estoy de acuerdo en eso, por eso, o sea, yo no hice la propuesta, la hizo el Ejecutivo, nosotros teníamos otro camino, y ojo, porque tenemos 53 diputados que dijeron exactamente lo que tú estás diciendo. Dijeron, yo reconozco que respecto de esto no me corresponde como diputado ahora. Los próximos habrá que elegir diputados que tengan esa capacidad, y ese es el llamado que nosotros vamos a terminar haciendo. O sea, cuando uno chutea la pelota para adelante, el riesgo que corre es que las cosas también cambien en el camino. Y ojo, porque esto es un proceso constituyente, no solamente un hito, es una cuestión que se va a ir construyendo en el camino. Yo preferiría que fuese breve, conciso, preciso y acotado. Pero bueno, este es el país que tenemos, esta es la Constitución que tenemos, que nos produce precisamente esto. Lo imbrincado que tiene este itinerario propuesto por la presidenta refleja los entraves que tiene la Constitución del 80, que no permite efectivamente hacer las modificaciones que se requieren para el país que somos. Genaro, yo quiero ir a ver que precisemos y que entendamos, porque dentro de las posturas, de las posibilidades que planteó la presidenta, una era la Asamblea Constituyente. Tú, que estás por hacer por la Asamblea Constituyente, entendamos entonces en qué consistiría eso. Yo tengo una desconfianza inconmensurable a las demandas por participación, cuando la participación puede ser resumida por una persona que hace lo que quiere con lo que dice la ciudadanía. ¿Qué significa que esto lo hace una Asamblea Constituyente? ¿Tú me lo podrías explicar de verdad? Súper simple, y es que el órgano, la Asamblea Constituyente como órgano, es un órgano que nosotros vamos a escoger todos los ciudadanos, un hombre, un voto, a una persona que tiene como única tarea. ¿A qué persona? A la que se presente y que quiera ser constituyente. Cualquier chileno se puede presentar para estar en la Asamblea Constituyente. Así es. Y porque de hecho en general ocurre en todos los... ¿Y cómo voy a votar yo por algunos de los chilenos que no conozco? Él va a tener que presentarte él va a tener que presentarte igual como votas por tu diputado y senador para que participe en las decisiones legislativas. Él va a tener que ¿tienen decirte, partido? Claro, no necesariamente. De hecho, hasta ahora se votaba por unos pericos que nunca pusieron de qué partido eran. Ahora vamos a saber de qué partido son cada uno. Tendría que ser gente que se candidatea para ser parte de la Asamblea Constituyente. Yo quiero ser constituyente porque tengo tales ideas y las quiero llevar a la Constitución. Los con más posibilidades de hacer eso, me considerás, son gente que tiene algún tipo de grupo que lo apoye. Totalmente, y esas son las prerrogativas y los aspectos que hay que diseñar del proceso constituyente en el mecanismo que se haga, ¿ya? Porque, ojo, también una de las otras propuestas contempla la participación ciudadana. Pero yo quisiera concentrarme en qué es la diferencia fundamental de una Asamblea Constituyente, y que es muy pertinente para el momento que estamos viviendo y la sensación que la ciudadanía tiene respecto de la política. Y es que la Asamblea Constituyente es un organismo que solo sesiona para diseñar una constitución y luego se disuelve, y las personas que participaron en ese proceso no se pueden presentar de candidato a las elecciones siguientes, y este principio es fundamental en una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que las reglas del juego favorezcan a quienes las diseñan. Esa es nuestra principal dificultad hoy día. Por ejemplo, en el Congreso, todas las críticas, o sea, acabamos de acudir a un espectáculo el fin de semana pasado entre un senador y Engel respecto de efectivamente esta como sinuoso límite entre fijarse las reglas para sí mismo
porque nadie se fija restricciones. Y ese es el problema que tenemos. A mí mi temor no es con la Asamblea Constituyente. Estamos con Genaro Cuadros. Mi temor es de lo que podría surgir ahí. Me da el temor que se construya una constitución de venganza. O sea, quiero decir. ¿Revancha, sí? No, es que esta constitución, lo que me parece terrible de esta constitución es que es muy llena de cosas. Precisa demasiadas cosas, es ideológica hasta a nivel, o sea, el artículo número 1 de la Constitución dice cosas que para mí son inconcebibles, que la familia es el órgano principal, dice demasiado, dice todo. Entonces hay que acotar. No, me da miedo que se haga una constitución al revés, que sea al revés. Que no diga mucho y que diga mucho, pero de lo contrario, que diga que el Cerro Ñeol es sagrado, de que los pueblos originarios, que o sea, lo que yo quisiera, y no sé si una Asamblea Constituyente puede hacerlo, es una constitución que diga poco, que diga lo menos posible. ¿Pero por qué no? O sea, las constituciones son del tamaño que los constituyentes las hagan. No, pero si tú estás convocando a una ciudadanía a participar, no vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar en una página. En una paginita. Yo creo que eso es. Ojo, porque acá el tema es el siguiente. Acá el tema de fondo es que si nosotros queremos dejar de hablar de la Constitución... Si tú convocas a participar, quien le está diciendo eso, tú puedes decir, tú puedes hablar y tu voz vale. Pero después, como te escucho, pero la verdad me da un poco lo mismo. Yo quiero una Constitución, no soy constitucionalista, no soy abogado, no tengo idea de ese tipo de cosas, soy arquitecto, pero yo quiero una Constitución breve. Yo quiero que sea la política donde se resuelvan los proyectos de país. No quiero que los proyectos de país queden grabados a sangre y fuego en una constitución. Ahora, eso es un tema, eso es un debate que hay que ganar. ¿Por qué vamos a nosotros imponerle al resto que esta constitución tiene que ser breve y no deben estar los derechos sociales que todo el mundo sueña que se los garanticen por contrato? Pero bueno, efectivamente algunos van a estar. O sea, mira, yo me he encontrado en esta conversación con gente letrada, abogados, decir que me preguntan si nosotros por la Asamblea Constituyente creemos en los derechos civiles y las libertades de expresión, que si vamos a defender o sea, ¿alguien cree que en la Asamblea Constituyente en Chile alguien está por otra cosa que no sea una república? Con de separación del Estado, con derechos, o sea... habrá uno, pero no va a ser mayoría. O sea, la presidenta tuvo que decirle... La presidenta que podemos ser capaces de tener. La presidenta tuvo que decirle a los empresarios del CEP, más importante del país, que aquí no se iba a alterar el derecho a propiedad. ¿Pero y quién ha dicho que se va a alterar el derecho? Qué raro fue eso que pasó de repente. Pero a eso me refiero con los fantasmas y los temores. No, pero es que yo entiendo lo que pasa. Es que una cosa es no alterar el derecho de propiedad, que nada está, pero lo que pasa es que la Constitución ahora está sobredimensionado, subrayado. O sea, es al revés, es como la Constitución de Corea del Norte que está en contra del derecho de propiedad. Esto está a favor del derecho de propiedad de una manera que no es simplemente decir en este país se va a respetar la propiedad como en cualquier constitución del mundo liberal del mundo se dice. No, aquí no es esta constitución no es liberal. Eso es lo que hay que decir y hay que recalcar. Esta constitución no es liberal, es corporativista, franquista. No es una constitución ni siquiera neoliberal, es una constitución de cuño completamente ideológica, que es muy Oye, una nota al pie de página, ¿cómo sería? El mundo empresarial reaccionó frente a esta propuesta de la presidenta constitucional. Dicen que este anuncio solo genera incertidumbre económica para el país. Por ejemplo, habla déjame buscar acá, el presidente de la Asociación de Bancos, y dice que vamos a mantener la incertidumbre por otros 3 años. Son 3 años en que no se va a saber, en definitiva, cuál va a ser la nueva constitución, si se puede invertir o no se puede invertir. Está de nuevo puesta la inquietud de un mundo que ha venido hablándose de inquietud durante todo este año y medio de gobierno respecto de cuánto se puede invertir y cuánta incertidumbre abre. 3 cosas distintas para abordar este tema que es legítimo. Yo entiendo que los empresarios quieran reglas claras del juego y que efectivamente discutir la constitución es una cosa que pone en juego. Primero es que está probado que no hay ninguna correlación entre los cambios constitucionales y la economía. O sea, hay una carta firmada por 30 y tantos economistas, incluso premios nacionales, ex Banco Central como Saller, aclarando de que no hay ninguna correlación. Nadie ha probado, no hay ninguna correlación que cambiar la constitución va a afectar la economía desde ningún punto de vista. Pero y cuando los hay, es al revés. Después de procesos de cambios institucionales potentes, las economías despegan. Cuando los hay.
que tampoco es posible establecer una correlación directa entre una cosa y la otra. Lo que tú estás diciendo es una primera cosa. Porque sí podría afectar a la economía de manera radical. Pero lo que pasa es que sería difícil que uno se imagine que vaya a pasar. Los problemas económicos que tenemos tienen nada que ver con el debate constitucional. Si la nueva constitución plantea que hay que socializar todos los medios de producción y que hay que acabar con la propiedad, por supuesto que va a afectar la... Obvio. Ahora, ¿ustedes ven eso en el debate? O sea, ¿ustedes ven que hay alguien que está hablando? No, pero hay gente... Este es el Chile que tenemos. Pero esto todavía está recién asomando la nariz. Totalmente, y va a haber mucho paño que cortar. Pero yo creo que lo importante para eliminar esa incertidumbre era precisamente la propuesta que nosotros estábamos planteando como marca. Pero mucha gente dice, hay mucha gente tenía que ser breve y preciso. Que cree que la propuesta de la presidenta lo que hizo... Se convoca un plebiscito, se resuelve en menos de un año y medio, todo está entuerto. Las asambleas constituyentes y los procesos constituyentes en otras partes del mundo no duran más de 13,8 meses de duración. Eso es lo que debiera durar un proceso constituyente bien llevado, sin todas estas trabas que tiene nuestra Constitución. Y salir de esta cuestión, si el objetivo precisamente de hacer el debate constitucional es salir de una vez por todas del debate constitucional y entrar a los debates políticos y zanjar las reglas del juego de manera estable por un largo tiempo. ¿Por qué un próximo Congreso le va a entregar a una asamblea, si son ellos los que podrían llegar a redactar esta nueva constitución y van a sentir que es dentro de una vía institucional? Cuesta pensar que ese mundo político le va a pasar la pelota a la ciudadanía para abrir un proceso de una asamblea constituyente. Y de hecho hay muchas personas que creen que con estas 4 opciones que abre la presidenta, lo que quedó fuera es la asamblea constituyente. Hay un argumento de por qué no. Porque el país tiene que seguir funcionando a propósito de la preocupación que tienen los empresarios. Y para eso necesitamos que el Congreso siga legislando. Y tener a los mismos pericos haciendo 2 tareas distintas y completamente diferentes, efectivamente es un problema para nuestra institucionalidad. O sea, han demostrado que les cuesta levantarse temprano en la mañana para ir a hacer la pega. No me imagino cómo puede ser el escenario cuando tengan que hacer 2 tareas y las 2 tareas son igual de importantes. Pero llegaron tarde por la lluvia. Sí, llegaron tarde por la lluvia, había partido, había muchas razones razonables por las cuales llegar tarde. Lo que quiero decir con esto... ¿Quién eran los que llegaron tarde? Y Osvaldo Andrade está con incontinencia, está con problemas urinarios. Se quedó trancado en el baño. Permanentemente al baño, parece. ¿Como encerrado? Se quedó cerrado el baño, no pudo ir. No pudo porque se iba a mear, estaba a punto de mearse y tuvo que salir de la sala. Lo dijo, capaz. Le faltó usar el verbo mear porque la alternativa es más dolorosa. ¿Qué dijo pipí? No, podría hacer otra cosa. Podría ser una cosa más larga que no hubiera dejado sin legislación. Sí, es verdad. Son las 9:04 de la mañana, don Genaro Cuadros. Muchas gracias por esta discusión sobre... Gracias a ustedes por la invitación y ojalá haya más conversaciones de esta porque hay muchas cosas. No, falta todavía nos quedan como 10.000. Chao. Que tengan un buen día. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Postgrados Universidad Mayor. Cuando te especializas, creces. En Cero son las 9:05. ¿Cuántas veces te han preguntado, ¿y ustedes qué son?